creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas del lugar donde se encontraban, pues tenían miedo a los judíos. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: «La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío». Dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros». Luego se dirigió a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás le contestó: «Señor mío y Dios mío». Replicó Jesús: «Porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído». Buenos días, familia del cielo. Gracias por mi vida, por mi fe y por mi vocación. Gracias, Jesús, porque hoy me recuerdas el valor de una fe viva, auténtica y sin condicionamientos. Gracias por invitarme a creer sin haber visto. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un comienzo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, familia Verbum Dei. Qué grato poder acompañarlos nuevamente en este espacio de oración. Quiero hoy compartirles mis reflexiones en la oración. Mi nombre es Alejandro Alzate Buitrago y yo soy discípulo de la familia misionera Verbum Dei de la ciudad de Pereira, y hoy les quiero compartir el texto del Evangelio tomado de Juan 20, versículos del 19 al 31. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 31, y he titulado estas pautas: Felices los que creen sin haber visto. Y empezaré como la reflexión de este texto evangélico recordando un poco la promesa divina que subyace a este texto. Y hay un elemento central que creo que el Evangelio nos lo refuerza, en donde se nos recuerda y se nos dice que Dios no abandona al ser humano en su fragilidad, sino que se hace presente con una paz que transforma el miedo en misión. Y este hecho es muy visible cuando el Evangelio nos dice que Jesús entra estando las puertas cerradas. Y este detalle no es meramente narrativo, sino que guarda una simbología extraordinaria. Las puertas cerradas representan el miedo, la incertidumbre, la pérdida de sentido, la frustración y todas esas angustias existenciales que de alguna manera hacen parte de nuestra vida. Y esa promesa que hoy nos hace Dios, pues es una promesa triple. Jesús nos regala la paz en medio
del caos que puedan vivir nuestras existencias. La presencia de Jesús es permanente. Dios no se aparta de nosotros independientemente de si lo vemos o no lo vemos como Tomás. Y la tercera promesa que subyace este texto es que Dios nos invita a tener una fe más allá de la evidencia. Por eso se nos recuerda también, no solamente en este texto de Tomás, sino en las bienaventuranzas, cuando se nos dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. Y creo que aquí Dios nos presenta una nueva forma de relacionarnos con lo divino, fundados en la confianza. Muy bien, el segundo elemento que quiero que toquemos en el día de hoy es, bueno, este texto bíblico, ¿a qué nos invita hoy? Y hay una primera circunstancia que Jesús nos las revela y nos invita a que no debemos temer habitar en nuestras propias crisis. Miren que el miedo de los discípulos es un miedo muy humano. Miedo al rechazo, miedo al futuro, miedo a la pérdida, miedo a la frustración, miedo a la angustia, todos esos miedos humanos que de alguna manera hacen parte de lo que somos, pues simplemente Jesús no los elimina, ¿cierto? Jesús nos invita a partir de esas crisis simplemente a dejarnos irrumpir por su presencia. Esas crisis personales, familiares y sociales abren una enorme puerta, una ventana de oportunidad para que la vida nuestra cobre sentido en Jesús. El segundo elemento al que nos invita Jesús hoy en nuestras vidas es que la paz no es ausencia de conflictos, sino que le da sentido a nuestra existencia, a nuestra vida de fe. Cuando Jesús irrumpe en ese espacio donde están los discípulos, los problemas de los discípulos que están afuera no desaparecen. Y esto de alguna manera nos permite cuestionar esa visión superficial del bienestar que nosotros tenemos, porque en muchas ocasiones pensamos que estar frente a Jesús, creer en Jesús, ir de la mano con Él, implica que todos nuestros problemas desaparezcan y eso no es real. Jesús nos quiere dar una vida con sentido en medio del conflicto. Un tercer elemento al que nos invita Jesús hoy es que la duda no es el fin de la fe, sino el umbral por el que debemos pasar. Miren que en el texto Jesús no condena a Tomás, por el contrario, lo acoge y se adapta a su necesidad. Y esto nos sugiere que la duda no es un defecto moral, sino que es un proceso legítimo en este caminar en la fe. Y también recordemos que una fe madura no elimina las preguntas, los cuestionamientos, las inquietudes, sino que las atraviesa en pos o a plenitud a partir de la confianza que tengamos en el Señor. Y finalmente, pues, ¿cuáles son como las aplicaciones prácticas a las que nos invita este Evangelio? ¿A qué me invita Jesús hoy con este texto de Evangelio? Primero, pues a revisar mis puertas cerradas. Cada persona, cada uno de nosotros tiene esas oscuridades en las que se mueve, esas puertas cerradas que no dejan de alguna manera permitir que Dios entre en nuestras existencias. Los aislamientos personales, las desconfianzas a todos los niveles, las rigideces en las relaciones. Eso nos invita entonces a preguntarnos qué espacios de mi vida están cerrados por esos miedos que a lo mejor reconozco o no reconozco, y si permito que lo nuevo, la luz, la plenitud entre en esos espacios cerrados.
La segunda invitación que me hace Jesús hoy es a ejercitar la paz como una práctica cotidiana, a trabajar en la reconciliación conmigo mismo, con los demás, a cultivar esa vida interior a través de la oración, el silencio, la reflexión, el contacto íntimo con Dios y a evitar, a partir de los miedos que me dominan, esas respuestas impulsivas que hacen que de alguna manera yo tenga respuestas equivocadas. Y finalmente a asumir la misión, ¿cierto? En el texto me dice, así como el Padre me envió, así los envío yo. Una reflexión final, pues a partir de este Evangelio es que este texto evangélico nos presenta una dinámica profundamente humana, porque Dios nos invita a pasar del miedo a la paz, de la duda a la fe y del encierro a la misión. Pidámosle entonces a Jesús y a María que nos den la gracia de la fe para orar como auténticos cristianos y que a pesar de nuestros miedos, de nuestros encierros y de nuestras dudas, le digamos sí al Señor y a la misión que Él nos encomienda, con la certeza de saber que Jesús resucitó y está entre nosotros. Buen día y una feliz oración para todos.